12 de abril y esto es El Primer Café. Un podcast de Spotify y La Nación. Estados Unidos pasó de cifras récord de contagios a cifras récord de vacunados. En el episodio del Primer Café de hoy vamos a reconstruir cómo fue ese proceso de vacunación norteamericano, la llamada Operación Warp Speed, que comenzó durante la era Trump, pero termina concretándose durante la administración actual, la de Biden, con la mitad de la población de riesgo inmunizada. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos ya vacunó con al menos una dosis a casi 115 millones de personas, o 1 de cada 3 habitantes, y siguen avanzando a un ritmo promedio de 3 millones de dosis diarias. Robert Valencia es periodista y vive en Nueva York. Robert, ¿cómo funcionó la operación Warp Speed de Trump y cómo fue la transición al comando de Biden? La operación llamada Warp Speed de alguna manera tuvo contratiempos. Como ustedes recordarán, el pasado 3 de noviembre, cuando se estaba por dar los resultados de las elecciones presidenciales, en ese entonces Donald Trump se negaba en reconocer la victoria de Joe Biden y pasó mucho tiempo realmente hasta que por fin esa oficina encargada de la transición de una administración a otra diera su aval para que la administración entrante de Joe Biden en aquel momento tuviera toda la información necesaria para saber con cuántas vacunas se contaba, los centros de vacunación, el plan que tenía Donald Trump en aquel momento. Y bueno, obviamente lo que había dicho Joe Biden era que prácticamente todo estaba empezando desde cero. Con justa razón, porque aunque al presidente Donald Trump se le puede dar el crédito de iniciar el proceso de vacunación o que las compañías tuvieran el suficiente capital para crear vacunas, el plan que había creado Donald Trump tuvo muchísimas falencias. En temas de vacunación a final de diciembre, que era la fecha en la que empezaron las vacunaciones, pues no llegó a su objetivo. Se esperaba que 20 millones de personas fueran vacunadas a final de diciembre del 2020 y solamente 4 millones de personas fueron vacunadas. El plan que tenía Donald Trump también era de que la parte federal no tuviera ningún tipo de involucramiento como tal y era distribuir las vacunas a algunos estados alrededor del país y bueno, eso fue un verdadero desorden. Los estados no tenían ayuda federal para la distribución como tal. Algo que hizo distinto Joe Biden porque utilizó una organización que se llama FEMA, es un organismo aquí que se encarga de temas de emergencia nacional y bueno, obviamente el coronavirus fue considerado como tal, como una emergencia nacional. Entonces, alrededor del país vimos estas instalaciones, tiendas de campaña o lugares un poco más elaborados en donde esa agencia federal que se llama FEMA comenzó la distribución de vacunas de manera más efectiva. Inmediatamente Joe Biden tomó posesión, desde que tomó posesión el 20 de enero, porque él había prometido que distribuiría 100 millones de vacunas. Muchos creían que esa meta iba a ser imposible y ahora vamos cerca de las 150 millones y a partir del 19 de abril todas las personas mayores de 16 años pueden comenzar a vacunarse. Carlos Montecalvo vive en Miami, Florida. El lunes 19 de marzo me di la vacuna, todo el proceso duró 15 minutos y me vacuné. A mí me dieron Moderna, porque en esta farmacia, supermercados, te dicen tal y tal día damos Moderna y tal día damos Johnson & Johnson. Mi hija Inés tiene 16 años. Cuando habilitaron en el estado de la Florida que la vacuna Pfizer se podía dar a los menores de 18, nos metimos en la página de una farmacia local, el viernes solicitamos el turno y se dio la vacuna el sábado, inmediato, sin ningún tipo de problemas. A ella ya tiene la primera dosis y ya tiene la fecha para la segunda dosis. Mi hijo Francisco va a la University of Central Florida, es una universidad estatal, y la misma universidad está vacunando a sus alumnos. Él se aplicó la vacuna el miércoles y ya dentro de 3 semanas le aplican la segunda dosis. La misma universidad está brindando el servicio de vacunación. Obviamente existe el debate aquí en Estados Unidos de a quién se le debe dar el crédito. Obviamente, pues ni Joe Biden le quiere dar el crédito a Donald Trump, ni Donald Trump le quiere dar el crédito a Joe Biden, porque pues obviamente es un tema de egos y de diferencias políticas que han existido desde ese entonces. Gabriela Esquivada es escritora y periodista y vive en California.
Estados Unidos está muy bien en el ritmo de vacunación, lo que marca una diferencia notable entre el gobierno de Biden y el de Trump y a la vez una continuidad, porque si bien Biden ha desplegado una logística épica y una campaña de comunicación sobre la importancia de vacunarse, que si Trump hubiera ganado no estarían sucediendo, toda la financiación de la investigación y la producción de las vacunas que vemos hoy se hizo durante el gobierno de Trump, la operación Warp Speed, ¿no? De todas maneras, dentro de Estados Unidos hay muchas diferencias. De los estados más poblados, Nueva York va muy bien, California sigue mejorando y en porcentaje está mejor todo el noreste, Nueva York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Maine, etc. En cambio, el sur está muy por debajo del promedio de vacunación, no tanto en Texas y la Florida, que también están entre los 5 estados más poblados, sino entre los otros como más tradicionalmente pobres y atrasados. Así que ha sido un proceso complicado. Creo que se pudo haber hecho más, no solamente en el tema de vacunación, también en el tema de prevención. Lastimosamente, más de 500,000 de personas han muerto desde que comenzó la pandemia aquí en Estados Unidos, pero podríamos decir que estamos en una mejor etapa de vacunación de la que vimos hace algunos meses, por supuesto. Robert, ¿con qué criterio esta agencia federal distribuye las diferentes vacunas en las respectivas dosis en los distintos estados? Dentro de todo lo insólito y lo difícil que ha sido este proceso, pues obviamente en enero, por ejemplo, hubo un caso aquí de turistas, incluso habían turistas argentinos que llegaron aquí a Miami, a la Florida, a Estados Unidos principalmente, en donde se vacunaban, es decir, eran turistas que entregaban sus documentos, pagaban algunas veces y les daban la vacuna. Obviamente, a raíz de esta circunstancia, pues muchas cosas tuvieron que cambiar, tuvieron que demostrar que son personas que han tenido lugar de residencia en sus diferentes estados, no solamente en la Florida. Obviamente, yo personalmente aquí en el estado de Nueva York tuve que presentar una prueba de residencia con una licencia de conducir, un tipo de documento que probara mi residencia, es decir, un recibo de luz o un recibo de teléfono, si tenía algún tipo de condición preexistente, porque obviamente hay personas que podrían adelantarse a lo que era en su momento el techo de la elegibilidad, que era la edad, ¿no? Bien sea 80 años, 65 años, principalmente eran personas de 65 años mayores de 65 años, pero otras personas, si tenían condiciones preexistentes, comorbilidades, pues podían adelantarse a la fila independientemente de la edad que tuvieran y vacunarse. Pero esto variaba de estado en estado y cada estado ha tenido un proceso distinto. Hernán vive en Arlington, Virginia. Mi nombre es Hernán, vivo en el condado de Arlington, Virginia. Es el condado más pequeño de todo Estados Unidos. Yo me anoté para estar en la lista para darme la vacuna. Tengo 51 años, no tengo condiciones preexistentes, así que no tengo ningún tipo de prioridad. Hace aproximadamente 3 semanas que estoy en la lista, pero todavía no me habían habilitado para poder darme ni turno ni horario. Entonces, la semana pasada manejé hasta otro estado que se llama West Virginia, unos 350 kilómetros, y ahí logré darme la vacuna de Johnson & Johnson y me volví el mismo día. Cualquiera se puede meter en la página, por ejemplo, de una de las cadenas farmacéuticas más grandes que hay aquí en Estados Unidos, de farmacias, ¿no? Que se llama CVS, CVS, y ahí pueden ver estado por estado, cualquiera puede entrar en cualquier momento y ahí ustedes pueden ver si hay disponibilidad o no hay disponibilidad de la vacuna. El tema de la vacunación aumentó aún más cuando la FDA, que es la agencia de comidas y de drogas, que es como se diría, la comisión que aprueba estos medicamentos, pues además de contar con Pfizer y con Moderna, pues aprobó también Johnson & Johnson, lo cual también aumentó la jornada de vacunación para muchos de los estadounidenses. Incluso ya se habla de que está comenzando a superar a Israel. Como ustedes saben, Israel era uno de los países, si no el país que más vacunaciones hacía per cápita, y ahora Estados Unidos lo está alcanzando de manera gigantada. Así que el proceso de elegibilidad para que las personas se vacunen pues ya se ha ampliado, a diferencia de lo que veíamos, por ejemplo, en diciembre, en enero, en febrero, cuando las vacunas eran mayormente limitadas para las personas mayores de 65 años. ¿Y cómo era el procedimiento para obtener la vacuna en ese momento y cómo es ahora? El proceso en su mayoría era por internet. El
el 1 de abril entré a la web del Departamento de Salud de California y de ahí te derivan a otra que se llama My Turn, mi turno, y ahí uno llena un formulario con datos como el nombre, la edad, la condición de salud, la condición laboral. Esto está como residual de cuando era prioritaria ciertas tareas sobre otras, ¿no? A uno le preguntan también si tuvo COVID, si se vacunó, si es alérgico y finalmente si uno tiene un seguro a quien el Estado le pueda cobrar la vacuna. Nunca te preguntan si sos ciudadano, si sos residente legal, porque, bueno, por una cuestión legal, pero principalmente porque estamos en una pandemia y este es un estado donde vive mucha gente con una situación de documentos irregular y que necesita de todas maneras estar vacunada para no continuar la cadena de contagio. Bueno, y una vez que uno está en My Turn viene el F5, digamos, de estar buscando turno. En su mayoría los lugares que están disponibles o más o menos disponibles son centros de vacunación del estado y de los condados. También en la red pública participan cadenas de supermercados como por ejemplo Albertsons, que tiene Safeway, que es sobre todo muy importante en el área de San Francisco y en el norte, o Vons, que es muy importante en el sur, Los Ángeles, San Diego. Vi que en otros condados hay otras cadenas habilitadas como Ralph's y sé que Walmart está en conversaciones o quizá en el momento en que estamos hablando ya lo han concretado, porque el 90% de la población de los Estados Unidos está cerca de un Walmart y como en general los supermercados grandes tienen una farmacia adentro, tienen en principio una estructura mínima como para poder facilitar esto. Y bueno, personalmente yo había conseguido un turno en esta red pública del estado de California para el jueves 8 y decía que me iba a tocar la de Moderna, la de Pfizer o la de Johnson & Johnson según la vacuna que tuvieran disponible en el momento en que yo llegara al lugar. Pero el lunes 5 me llamaron del centro médico al que voy para mi cuidado rutinario, ¿no? Donde está mi médica de cabecera. Me dijeron que en el sistema ya les había saltado que pertenecía a un grupo que se podía vacunar y si quería hacerlo, que podía ir esa misma tarde. Así que cancelé el turno que tenía en la red pública y fui al centro médico donde normalmente me atiendo y ahí me dieron la vacuna de Moderna, que es la que tenían ellos. Bueno, no tuve casi efectos secundarios, la verdad tuve muy pocos, me duraron 2 días, el lunes y sobre todo el martes, pero el miércoles ni me acordaba, sinceramente. Pero fíjate una cosa, eso también ocasionó serios problemas a la hora de distribuir las vacunas de manera igualitaria, porque ahí en el tema digital, lamentablemente, hay una brecha entre la gente joven y la gente adulta. Es decir, la gente ya de 70, 80, 90 años, pues son personas que regularmente no tienen la misma destreza para saber a qué página de internet ir o no tienen un computador, ¿no? Dependen de un guardián o dependen de un familiar para que les ayude a llenar ese documento. Bueno, en mi caso personal, yo tuve que ayudarle a mi señora madre, ella no tiene un computador, yo le ayudé a llenar ese documento con todos los datos que ella tenía, la edad, digamos, el lugar de residencia, todo eso, porque era una carrera frenética, obviamente, para las vacunaciones. Entonces, las personas mayores, las personas más jóvenes, pues obviamente eran las primeras en llenar la aplicación, obviamente, pues dependiendo si eran elegibles, pero también de cierta manera hubo un problema en la parte digital porque muchas personas no cuentan con un computador, con internet, entonces se hace más difícil, tendrán que ir al centro médico a registrarse de manera presencial, se ralentiza ese proceso, pero al final de cuentas pues mucha gente le ayudó a las personas mayores a llenar esos documentos por internet y al comienzo, de hecho, entre enero, febrero y parte de marzo, pues muchos lugares se convirtieron en grandes centros de vacunación, estadios de béisbol, de basquetbol, arenas en distintas ciudades donde se distribuían cerca de entre 1,000 y 5,000 vacunas por día. Las filas eran enormes, la gente esperando bien sea de pie o dentro de sus automóviles. Algunos salían frustrados porque incluso, por ejemplo, tú podrías hacer una cita para tu vacuna y a la hora de llegar al lugar pues ya no habían vacunas porque ya todas se habían distribuido. Entonces también se formó un poco de caos en ese aspecto. Bueno, obviamente en aquel momento solamente había, creo que las 2 vacunas, Pfizer y Moderna, eran las aprobadas. Ahora ya con una tercera se amplió
amplió un poco la disponibilidad. ¿Cuánto tiempo pasó entre que registraste a tu madre para solicitar la vacuna y que efectivamente se la vacunó? Y en el caso de ella, ¿dónde fue la vacunación? Yo tengo que decir realmente que el proceso fue muy rápido. De hecho, me sorprendió que fuera tan rápido porque la vacunación de ella se realizó en el mes de febrero y febrero era apenas el comienzo, básicamente podríamos decir que era el inicio de una jornada de vacunación amplia en Estados Unidos, precisamente partiendo de lo difícil de esa transición de la administración de Donald Trump a Joe Biden, que de cierta manera impidió que se hiciera un proceso ágil de las vacunas, ¿no? Y bueno, también como ustedes saben, el tema de la insurrección que ocurrió el 6 de enero, que también estaba comenzando a acaparar la atención de los legisladores, y bueno, Biden estaba en una encrucijada porque quería que se aprobara un paquete de ayuda precisamente para distribuir esas vacunas, y bueno, se necesitaba dinero para eso, ¿no? Entonces, en el caso de mi señora madre, el pasado mes de febrero, pues yo la inscribí. Yo creo que podría decir que tomó aproximadamente una semana desde el momento en que yo la inscribí. Así que yo podría decir que en ese tema en particular, el proceso para vacunar a mi mamá, que es mayor de 65, pues lo logró vacunarse a tiempo. Y eso fue una gran ventaja, la verdad. Robert, y además de las tiendas de campaña de FEMA, el otro día veía un video de un drive-thru de vacunación, creo que era en Los Ángeles, en algún estadio que lo estaban haciendo. ¿Cuáles fueron los otros puntos o dónde uno puede encontrar vacunas en Estados Unidos? Por ejemplo, en el estado de Nueva York abrieron el centro de convenciones Jacob Javits, que es uno de los centros de convenciones más grandes de la ciudad de Nueva York, y ahí, además de que durante el primer año de pandemia, como ustedes saben, Nueva York tal vez fue la ciudad más golpeada por el coronavirus, además de haberse convertido en un centro hospitalario prácticamente con camas desplegadas a lo largo de ese centro de convenciones. Después de que ya pasó lo peor, por decirlo así, también se comenzó a convertirse en una jornada de vacunación. La verdad que ha sido un esfuerzo en todo el sentido de la palabra, porque no solamente estamos hablando de los estadios, estamos también hablando incluso de farmacias. Aquí hay dos de las farmacias más grandes en Estados Unidos, que es CVS y Walgreens, que están por todo el país, también están comenzando a distribuir las vacunas. Ronen Suárez es periodista, es argentino y se mudó a Nueva York hace algunos años. Hace aproximadamente 2 semanas se habilitó la posibilidad de que los mayores de 30 años puedan vacunarse. Bueno, a partir de ahí empecé a buscar turno. Me dieron un turno, un día martes a la 1:30 de la tarde. Lo único que tenía que hacer era ir directamente. Es una farmacia, supermercado, como la que ustedes conocen o ven en la película, quien no haya podido viajar a New York, pero alguna película han visto, y es el típico supermarket con farmacia de Estados Unidos. Bueno, en ese mismo lugar fue donde me di la vacuna. Habían habilitado un lugar que incluso estaba mezclado entre las góndolas de distintos productos, e incluso también en un lugar donde había algunas cajas registradoras para cobrar a la gente. Eso se clausuró. Entonces, con unas mamparas uno ingresaba a un lugar, primero había un escritorio, te piden los datos, tenés que completar a través de un código QR una información básica. En este caso es importante porque el primer filtro que tienen es cuando llena toda la solicitud, ¿no? El formulario es que uno tiene mayor, en este caso de 30 años, que vive acá, bueno, todo eso. Cuando fui a presentar en ese escritorio de recepción, solo me pidieron mi documento y con eso lo presenté. Me dieron la vacuna Pfizer, son 2 dosis. Dentro de 2 semanas tengo que ir nuevamente justamente a darme la segunda dosis. Pasaron ya algunos días y no tuve ningún síntoma preocupante con respecto a la vacuna. Incluso supermercados grandes como Walmart en Estados Unidos, en algunos lugares de Estados Unidos como Publix, son supermercados que están en distintos estados, principalmente en los estados del sur de Estados Unidos, también se han convertido en lugares de vacunación para estas personas. Las iglesias también juegan un papel fundamental. ¿Por qué? Porque hay mucho escepticismo realmente dentro de la comunidad evangélica en Estados Unidos, que creen que las vacunas vienen con un chip, ¿no? Que viene con un tipo de dispositivo que te va a controlar la vida, ¿no? Y entonces las iglesias realmente, algunas iglesias, no todas, han tratado de desmentir esto, y algunas iglesias, en el caso de Nueva York, en mi caso, por ejemplo, yo que me vacuné, fui a una iglesia bautista afroamericana en Brooklyn y me vacuné, y pues se convirtió en un centro de vacunaciones para distintos hospitales. Obviamente los hospitales también servían como lugar
de vacunación. Así que ha sido un esfuerzo en todo el sentido de la palabra, desde los supermercados hasta las droguerías, hasta los centros de convenciones en algunos lugares, en iglesias, en centros comunitarios, porque como vuelvo a mencionar, también ha existido un escepticismo, un miedo, obviamente por lo rápido que salió esta vacuna, y muchas personas tienen temor de que la vacuna no ha tenido el suficiente estudio, etcétera, etcétera. Entonces, las iglesias y los centros comunitarios es donde hay un sentido de comunidad, de pertenencia, de cofradía, para invitarles a esas personas a que se vacunen e incentivarles la importancia de la vacuna y que se tomen la dosis, ¿no? Porque obviamente en algún sector de la población todavía existe ese miedo por vacunarse. Quería preguntarle acerca del costo de esto. ¿Corre por cuenta del Estado o en el caso de tener algún tipo de cobertura médica se le factura a tu servicio de cobertura médica? En mi caso, a mí no me solicitaron ningún tipo de seguro médico. Cuando tú llenas tus documentos, te piden que lleves una serie de requisitos, ¿no? Tu licencia de conducir, un documento, una carta, un recibo de luz o de cualquier tipo de servicio eléctrico público que indique que tú vives en ese lugar. Me habían pedido que llevara mi póliza de seguro, mi tarjeta de seguro médico, pero a mí nunca me la solicitaron. Y aquí es donde también se cuenta mucho el tema de que no se necesita un seguro médico para poder recibir la vacuna, no te hacen ningún cobro, y de hecho han reportado, o por lo menos las autoridades han dicho, que si hay alguien que quiere cobrar por las vacunas debe de ser reportado a las autoridades. Aquí el costo corre por cuenta del país. De hecho, el programa Warp Speed al principio se había contado por cerca de los $100,000 millones para iniciar el proceso de producción de estas vacunas, luego de que también los presidentes, creo que el presidente Joe Biden había invocado un acta, una ley aquí que permite una distribución, una construcción masiva de este insumo en tiempos de guerra. Digamos, es una ley que existe desde hace muchos años, incluso desde la Segunda Guerra Mundial, y él invocó esa ley para que se hiciera la producción. Todo corre por cuenta del Estado. No sé si en algunos casos individuales el seguro es cobrado. En mi caso no nos cobraron, así que la vacuna es totalmente gratis. Y en los casos de los inmigrantes ilegales, ¿ellos pueden tener servicios a su nombre y todo esto? Sí, cualquier persona, aunque no tengan documentos, digamos, tengan algún tipo de irregularidad en Estados Unidos, no se les puede negar la vacuna. Y yo creo que eso es algo que también, de alguna manera, la administración de Joe Biden ha entendido la importancia, porque es que tiene sentido, porque obviamente el coronavirus no conoce ni de políticas y el coronavirus no conoce de estatus legales. La persona se puede enfermar, claro, quien sea, ¿no? Somos organismos vivos. Lo único que cuenta es que seamos organismos vivos que lo podamos transmitir. Exactamente. Entonces, entendiendo eso, obviamente lo que ha hecho la administración de Joe Biden es de ayudar a distribuir vacunas, especialmente la AstraZeneca. AstraZeneca no está aprobada en Estados Unidos. Sin embargo, cuenta con un arsenal de esta vacuna y la está distribuyendo en México, principalmente al lado de la frontera de Estados Unidos y México, precisamente para evitar algún tipo de contagio, simplemente que esas personas reciban estas vacunas, y las personas indocumentadas también pueden recibir la vacuna. No hay ninguna ley que le impida a las personas que no tengan documentos legales recibir la vacuna, porque obviamente, como vuelvo a mencionar, yo creo que lamentablemente lo que vimos en este último año de pandemia es que fue politizado, pero el virus es el virus. Una persona contagiada puede contagiar a muchas más. Así que eso creo que es lo que se ha entendido perfectamente desde ese momento. Así terminamos nuestro primer café de hoy. Les recordamos que pueden apretar el botón seguir en Spotify para tener nuestros capítulos actualizados todas las mañanas. La producción fue de Karina Labraña y la edición de Leo Fernández. Mi nombre es Diego Scott y junto a Carola Gil y todo el equipo de La Nación hacemos el primer café. Hasta mañana, Carola. Hasta mañana, Diego.